A todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy queremos concluir con el punto 2660, un apartado sobre la oración que tiene como título Las fuentes de la oración. Hemos dedicado unos cuantos programas. ¿Cuáles son las fuentes de las que bebemos? Ese agua viva que nos ofrece Jesús, ese agua viva que le ofrecía la samaritana. Son la palabra de Dios, la propia liturgia, las virtudes teologales y el hoy. También en el hoy, en nuestra vida cotidiana, en el día a día, estamos bebiendo ese agua viva. También existe un manantial en nuestra propia historia en el que Dios sale a nuestro encuentro. Lógicamente no queremos ponerlo al mismo nivel pues, que lo que es la palabra de Dios. Ya sabemos que en la palabra de Dios, Dios se revela de una manera muy especial. No estamos parangonándolo a eso. Pero sí que existe también otra forma de salir a nuestro encuentro en los acontecimientos diarios y haciéndonos unas llamadas concretas. Dios nos llama de maneras muy determinadas en los acontecimientos de la vida. El punto 2660 dice así: orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia. Pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. Aquí se nos remite a las parábolas de la mostaza y de la levadura, que ahora lo leeremos. Pero la afirmación primera es esta, que hay como una forma de oración revelada especialmente a los pequeños, a los pobres de las bienaventuranzas. Si por algo se caracterizan las almas pobres y humildes, es por su capacidad de ver a Dios presente en todo, por su capacidad de hacer a Dios presente, pues no en medio de grandes discursos, no en medio de elevaciones muy teológicas, sino al contrario, por su capacidad de ver a Dios presente en lo cotidiano, en lo humilde. Es un don muy especial que Dios da a las almas sencillas. Mientras que, las personas que igual tienen un recorrido intelectual, que sin duda alguna será un don de Dios, es un don de Dios, pues el que pueda existir también una capacidad intelectual de conocer en mayor profundidad las Sagradas Escrituras, etcétera. Sí, pero tiene sus riesgos, ¿sabéis? Tiene sus riesgos. En esta vida todos los dones tienen también sus riesgos. El riesgo de quien se acerca a Dios desde la alta teología o desde la elucubración intelectual, pues es el riesgo de que su encuentro con Dios sea más desde los conceptos abstractos. Desde los conceptos abstractos. Mientras que las personas que no han partido de esas experiencias racionales o intelectuales, sino que se han encontrado con Dios más de una manera sencilla en el día a día, pues se dan cuenta de que Dios no es una abstracción, no es un concepto, no es una idea, sino que es mi Padre con el que me estoy relacionando día a día en cada cosa, en cada cosilla, en cada acontecimiento me estoy encontrando con Él. Así pues existe el riesgo de la abstracción, de hablar de ideas, de conceptos demasiado lejanos, a veces muy bonitos, a veces muy poéticos, pero conceptos lejanos. Y aquí el catecismo dice, ojo, que los humildes, los pobres de Yahvé, en los acontecimientos de cada día, en cada instante, están viendo la mano de Dios en todo y están hablando con Dios a propósito de cada cosa que ocurre. A propósito de qué bonitas están las flores. A propósito de qué día tan bonito nos ha regalado el Señor. A propósito de que hoy el abuelo está un poco más enfermo y Señor te pido por él. O sea, de cada acontecimiento están haciendo un motivo de relación con el Señor.
Por cierto, que en los evangelios también se ve que la oración de Jesús también tenía este alma. Está Jesús en medio de la gente, está rodeado y le acercan unos niños, él les bendice, les impone las manos. Jesús dice: te doy gracias, Señor, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios inteligentes, se las has revelado a la gente sencilla. O sea, Jesús, a raíz de que le traen unos niños, a raíz de que se está relacionando con los demás, es capaz de impregnar de oraciones las cosas cotidianas de lo que le está ocurriendo. En su cotidianidad encuentra ocasión de relacionarse con el Padre. Jesús, aunque acostumbra a hacerlo, el apartarse a lugares solitarios para hacer oración, no necesita hacer eso para hablar con Dios, aunque acostumbra a hacerlo, pero para hablar con su Padre, Jesús puede hacerlo en las situaciones más cotidianas, que parece que como que las está empapando todas ellas de momentos de oración, de instantes de oración. La última frase de este punto del catecismo dice: todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. Y se nos remite aquí a Lucas 12, versículo 20-21, dice: decía Jesús: ¿a qué puede compararse el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Puede compararse al grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto y que luego creció y se hizo como un árbol entre las ramas, entre cuyas ramas anidaron los pájaros. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Puede compararse a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina para que fermente toda la masa. Es decir, que esta oración cotidiana a la que estamos llamados, el Evangelio la compara con la levadura. La levadura que, siendo aparentemente pues insignificante, tiene la capacidad de transformarlo todo. De que la vida cotidiana siga siendo la vida cotidiana, pero que al mismo tiempo la oración la haya puesto en presencia de Dios y la haya transformado. Fijaros que a veces nosotros hemos distinguido entre la historia de la salvación y la historia civil de la humanidad, ¿no? Como si fuesen dos cosas distintas. Una cosa es la historia de lo que Dios ha hecho con el hombre, y allí hablamos de Abraham, etcétera, ¿no? Y luego está la historia profana, la historia sagrada y la historia profana. Esa división no es real, no es real. En realidad, la historia sagrada y la historia profana están mezcladas. Están mezcladas. En realidad, es Jesucristo el centro de la historia. Y Él es como la levadura que hace que la historia sea distinta. Porque, aunque nosotros digamos eso de que este mundo se le ha escapado de las manos de Dios, ¿no? Parece que esto se le ha escapado de las manos de Dios, pues no es así. No es así. Dios conduce los hilos de la historia, con episodios muy duros, con avatares verdaderamente terribles, pero sin embargo Dios conduce los hilos de la historia. Y no hay historia sagrada y historia profana, hay una sola historia. Y la historia, que no nos quepa duda, es la que es porque muchas almas sencillas oran, rezan, y su oración es capaz de impregnar la historia, de cambiar la historia. Decía, ¿os acordáis de esa famosa expresión que aprendíamos así de pequeños cuando estudiábamos física, ¿no? Dame un punto de apoyo y moveré la tierra, y moveré el mundo. Ese punto de apoyo es Cristo, y la palanca para mover la tierra es la oración. O sea, que nosotros creemos firmemente que la oración es como la levadura que es capaz de transformar la harina y convertirla en pan. Es capaz la oración de hacer que la historia profana sea la historia sagrada al mismo tiempo, y que Dios conduzca todo lo que ocurre hacia sus caminos de salvación. Esta es la imagen de la levadura que lo cambia todo. ¿Esto a qué nos invita? Nos invita a un tipo de oración pues muy cotidiana. Oraciones para andar por la calle,
oraciones de que voy por la calle y voy hablando con Dios, voy en su presencia, entiendo que nada humano hay que a Dios no le importe todo lo que acontece. Estoy leyendo la prensa, leo la prensa, intento leerla desde la perspectiva de Dios y según la leo, a Dios le elevo una oración, le doy gracias, le pido perdón en nombre de mis hermanos que no saben pedirle perdón. Señor, ¿cuánto te habrá ofendido? ¿Cuánto habrás sufrido por este acontecimiento? Si a mí esto me hace sufrir, ¿cuánto no te hará sufrir a ti? Le pido, intercedo, le alabo, le glorifico. O sea, es decir, es ver la historia desde los ojos de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de oración, a una oración que llegue a descender a la arena, que no sea... Para hacer oración hay que sacarnos de la vida. No, para hacer oración no es que haya que sacarnos de la vida cotidiana. Para hacer oración también hay que traerle a Dios a la vida cotidiana, hacerle presente, que ya está presente, con nuestra oración, invocarlo, amarlo, etcétera. Esta es la levadura que cambiará la historia. Esta es la levadura que hace que tu existencia, los acontecimientos que suceden, tengan un sabor distinto, tengan un sentido distinto. Son las oraciones para andar por la calle, en nuestra vida concreta. 1660, en el que se nos recuerda que Dios está presente en nuestra vida cotidiana, en las circunstancias que podrían parecer incluso mundanas. Dios está presente en ellas y hay una llamada a la oración en nuestra vida cotidiana. Oraciones según andamos por la calle, según vivimos nuestra vida, según estamos en la cocina. Acordaros de aquella famosa expresión de Santa Teresa en el libro de las Fundaciones, que decía ella, ¿no?, que cuando la vida te lleve te esté ocupando en cosas exteriores, no te olvides de que si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor. Decía esa famosa expresión, ¿no?, dirigida a aquellas hermanas carmelitas que estaban en la cocina. Bueno, pues esa famosa expresión nosotros la aplicamos para entender que en medio de la calle, del trabajo, estamos llamados a ser almas contemplativas. Esta es una clave, ¿no? Es un error separar la vida activa de la contemplación, sino que todo está unido en un mismo misterio. Existen muchas llamadas, las conocemos en los evangelios y también en las cartas de San Pablo, a vivir en la oración. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Habla de la continuidad, de la perseverancia. Dice también San Pablo, orando en todo tiempo, con toda clase de oraciones y súplicas, vigilando. Pero además hay que decir que es muy importante que esta llamada a vivir en oración, a vivir contemplativos, vaya acompañada de un gran deseo de ser de Dios, de amarle sobre todas las cosas, de mantenerse en su presencia. Quisiera insistir en esto. De mantenerse en su presencia. O sea, la oración continuada, que es muy importante esta oración continuada, casi se identifica con, es decir, si yo tengo un gran deseo de ser de Dios, de ser suyo, el Señor concede una especie de oración de presencia, de vivir en su presencia. Cosa que es importante, entre otras cosas, para que Dios nos dé el don de tener una unidad de vida. No tener una vida que parece que está fragmentada, de ratos de espiritualidad, ahora ratos de vida sin Dios, ratos, o sea, como si nuestra vida fuese fragmentada, ahora con Dios o sin Dios, ahora toca actos de piedad y luego ya me toca olvidarme de Él. No. Para vencer esa especie de fragmentación entre lo espiritual y lo material, que no existe tal oposición entre lo espiritual y lo material, sino que Dios es el autor último de todo lo creado. Pues una clave muy importante es vivir un tipo de oración que lo impregne todo, que sea vivir en su presencia. La práctica más santa, más común y más necesaria de la vida espiritual es la presencia de Dios, es la de gozar y acostumbrarse a su compañía, hablando humildemente, pasando con Él pues todo nuestro tiempo, amorosamente con Él,
y especialmente en épocas de tentación, de penas, de arideces, de disgustos. Esforzarnos continuamente en que nuestras acciones sean como pequeñas conversaciones con Dios, descomplicándolas, como un corazón sencillo y puro. Darnos cuenta de que en todo está Dios de una manera descomplicada, lo más sencilla posible. Es decir, que esta es la práctica más clave de la vida cristiana, el intento de llenar toda nuestra vida de la presencia de Dios. Esto es muy importante. ¿En qué consiste esta oración de presencia de Dios? Bueno, yo diría que es también aceptar que Dios quiere que me centre en el momento presente. Vivir la presencia de Dios es que Dios también te dice, mira, no te evadas, vive el momento presente, vívelo con intensidad. Es el momento que te regalo. No te evadas pensando ni lo de atrás ni lo delante, vive el momento presente. Si nosotros decimos, Señor, quiero estar en tu presencia, Él también te dice, bien, de acuerdo, pues tú también vive el momento presente, no te escapes de Él. O sea, le pedimos a Dios vivir en su presencia y Él un poco como que nos devuelve la pelota, ¿de acuerdo? La mejor manera que tienes de vivir en mi presencia es pues impregnándola de oraciones, de ejaculatorias, pero al mismo tiempo vive el momento presente, no te escapes de Él. Hay una oración que me imagino que os sonará, que la conoceréis, de Juan 23, de nuestro querido Juan 23, el Papa Bueno, llamado Papa Bueno, ¿no? Que se le ha llamado, está dentro de su diario, y se le llama el Decálogo de la Serenidad, y tiene una expresión que él va repitiendo una y otra vez, repite por 10 veces, es solo por hoy, que es una oración que ayuda mucho a vivir la presencia de Dios en este momento. Dice así: solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie, y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino también en este. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que todas las circunstancias se adapten a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una sola cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de 2 calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y creer en la bondad. Y termina diciendo, ¿no? Puedo hacer el bien durante 12 horas, lo que me descorazonaría si pensase tener que hacerlo durante toda mi vida. Bueno, ¿cómo entender esta intuición que tuvo Juan 23 de insistir en esto, solo por hoy, ¿no? Y al final dice, mira, yo puedo hacer el bien por 12 horas, dice, y sin embargo me agobiaría si tuviese que pensar en hacerlo durante toda mi vida. ¿Qué quiere decir? Pues lógicamente nosotros queremos hacer el bien por toda la vida, pero a lo que él se refiere es que puede ser una tentación el evadirnos
el evadirnos pensando en el futuro, pensando en lo que tendría que hacer, etcétera, evadiéndonos del presente. El solo por hoy es el decir, es la espiritualidad de quien se concentra en el momento presente, sin distraerse ni en el pasado ni en el futuro. Eso es un gran don. Esto es muy importante para vivir en presencia de Dios. Es vivir el momento presente. Es imposible vivir en presencia de Dios si no vivo el momento presente. Es imposible. Es imposible. La insistencia que él tiene en estos 10 puntos de esta especie de decálogo que él hace, ¿no? Voy a vivir el día de hoy sin pretender resolverlo todo de una vez. Cada día tiene su afán. El mañana tiene su afán, dice Jesús en el Evangelio. El Señor me da la gracia de vivir este momento. Cuando él insiste, solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que todo se adapte a mí, porque es imposible. Es decir, yo parto de que hay muchas situaciones que ya me vienen dadas. Yo no puedo pretender, ¿no?, en este momento presente que todo se adapte a mí. Las cosas ya irán poco a poco, ya veremos a ver mañana y pasado, ¿no? Pero solo por hoy yo me adapto a esta situación. Me adapto, la acepto, la acojo y vivo el momento y parto de la realidad. Y ya veremos a ver el Señor pues hasta dónde quiere que podamos llegar en la transformación de esta situación. Pero de momento la abrazo y la acepto. Esta espiritualidad es muy importante para poder vivir en presencia de Dios y para poder impregnar toda nuestra vida de su espíritu. De su espíritu. Es de alguna manera una llamada a creer que Dios habla en el momento presente y que no sirve de nada el querer discernir lo que tendríamos que hacer 10 años después. Es que mire usted, eso no sirve de nada, no sirve de nada. No sé si habéis conocido a Sor Elvira, que es una religiosa, bueno, pues muy, muy conocida en muchos círculos, que es la fundadora del Cenáculo. El Cenáculo es pues una asociación de rehabilitación de chicos toxicómanos, etcétera. Y bueno, pues que es uno de esos dones de Dios que también el Señor, un carisma más que le ha sembrado en su iglesia, ¿no? Recuerdo haberle escuchado en una ocasión a Sor Elvira una famosa frase que decía: siempre estoy dispuesta a hacer en los 5 minutos próximos todo lo contrario de lo que había previsto. Una expresión un poco rompedora, ¿no? Rompedora, la repito. Siempre estoy dispuesta a hacer en los 5 minutos próximos todo lo contrario de lo que había previsto. ¿Qué quiere decir? Pues eso es que uno tiene que vivir el momento presente y que ese momento presente, pues muchas veces tú no lo has programado, se te escapa de las manos, las cosas vienen como vienen y bueno, pues los buenos futbolistas no chutan el balón únicamente al balón parado. Cuando se pita penalti o se pinta falta y entonces allí no, los buenos futbolistas chutan el balón como venga, a veces tienen que chutarlo pues hacia atrás, ¿sí? o haciendo la chilena, como dicen, o de tacón o para atrás. Es decir, hay que afrontar la realidad de la vida según venga, teniendo la capacidad de adaptarse a ella. Sería muy fácil chutar siempre balón a balón parado, ¿no? Y uno tiene que estar muchas veces dispuesta a reorganizar las cosas, a afrontarlas de una manera distinta a las que las había, pues igual, supuesto, imaginado, pero tiene esa capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque cree firmemente que el Espíritu está actuando en toda situación. Y que el hecho de que las cosas hayan acontecido o estén aconteciendo de una manera distinta a las que yo había imaginado, o había programado, o había supuesto que, bueno, pues no es definitivo eso, no es definitivo. Lo definitivo es decir, bueno, pues tengo la capacidad de vivir el momento presente poniéndolo en presencia de Dios y al mismo tiempo sabiendo que Dios me pone en presencia de los acontecimientos presentes. Yo se lo remito a Dios y Dios me dice: ahí tienes la realidad, abrázala, acógela, que yo estoy presente en ella. No te dejo solo.
Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos, estamos terminando un apartado importante de cuáles son las fuentes de la oración y estamos concluyendo diciendo que también nuestra vida cotidiana es una llamada en la que Dios sale a nuestro encuentro y Dios entra en conversación con nosotros desde las circunstancias concretas de nuestra existencia. Ahora bien, este llamamiento que se nos hace a orar en toda situación, hacer de todo una ocasión de orar y de ponerlo todo en presencia de Dios, tiene que ser complementado no únicamente por una materialidad, ¿no? Entendamos que, claro, la mera oración materialmente hecha, el hecho de que alguien, entre comillas, sea muy rezador, pues tenga un hábito muy grande de hacer oraciones jaculatorias, etcétera. Solamente el hábito de ser rezador no hace un alma orante. No hace un alma orante. Ahora, también con esto que estoy diciendo, yo no estoy despreciando todos los hábitos y las costumbres de rezos y oraciones. Pero ojo, podría ocurrir perfectamente que un alma sea muy rezadora, que haya adquirido un hábito pues, de pronunciar muchas jaculatorias, muchas oraciones, muchos rosarios, y no sea un alma verdaderamente orante, no le ayude a ponerse en presencia de Dios, sea pues todo pues, un hábito adquirido que no termina de impregnar su vida. Sigue teniendo pues, una doble vida, ¿no? Una doble vida de que son sus hábitos, oraciones, pero al mismo tiempo sus actitudes interiores van por otro lado. Entonces, ¿dónde está la clave para que un alma, para que una persona que es rezadora, no únicamente sea verbalmente rezadora, sino que llegue a ser un alma orante, que es distinto? ¿Dónde está la clave? Yo creo que la clave está en que tenga interiormente una actitud fundamental que sea, por una parte, que tenga una fe que es confianza y abandono en manos de Dios, y en segundo lugar, una fe que es obediencia a la verdad. Estos dos aspectos son los definitivos para que nuestros rezos no sean exteriores, sino que se conviertan en el signo exterior de un alma orante. Por lo tanto, dos condiciones, o sea, dos actitudes fundamentales dentro de nosotros. La fe como confianza, el abandono completo en las manos de Dios como un niño pequeño, incluso en medio de las peores tempestades. Acordaros de ese evangelio de la tempestad calmada, Marcos 4, 35, 40. Eso es básico, es decir, que tengamos esa confianza plena, ese abandono. Quiero recordar que os comenté aquí en antena una pequeña postal, una estampa que a mí me cautivó el corazón, que era de una imagen de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús, todo dormido, todo pancho, que se le caen los brazos y estaba pues dormido a gusto en brazos de su madre, y debajo de la postal ponía: parece que está dormido, pero está pensando en ti. Es decir, esa experiencia es importante para que las oraciones que formulamos no sean meramente exterioristas, sino que es un signo de que han empapado, han penetrado y nos han dado la confianza, el abandono, el santo abandono. Y al mismo tiempo es muy importante la otra actitud, la de tener una obediencia a la verdad, un gran deseo de aceptar y de someterse a esa verdad, según aquella frase de San Pablo, ¿no? Purificando vuestras almas por la docilidad a la verdad. Decía la pequeña Teresita de Lisieux, decía ella: nunca he buscado nada más que la verdad. O sea, que la sinceridad en la exigencia de la verdad, con respecto a uno mismo, con respecto a los demás, con respecto a las situaciones que se van creando, ¿no?, es uno de los grandes motores de la vida espiritual. Que yo quiero la verdad sobre mí mismo, que no quiero tener falsas imágenes.
que yo también quiero la verdad con respecto a los demás, que no quiero encasillar a nadie. La verdad con respecto a Dios, que Dios se me muestre, no quiero tener un Dios a mi medida, un Dios según mis criterios, no, que Dios se muestre tal y como es, ¿no? O sea, ese deseo de conocer la verdad, no pretender manipular la verdad a mi conveniencia. Esto es básico para que la oración sea auténtica. Y una de las manifestaciones más auténticas de este deseo de verdad es la humildad. La humildad, saber acusarse, reconocer errores, dejarse también guiar de una manera flexible, no pretender tener siempre razón en todo, la pretensión de tener siempre la última palabra, quedar siempre por encima como el aceite. Actitudes estas que cuando se dan, dice uno, uy, cuidado, que esa persona todavía la oración que está haciendo, los rezos que están haciendo son exteriores, no le han impregnado, no han hecho de esa persona un alma orante, porque no es humilde, porque no busca la voluntad de Dios, porque está siempre pretendiendo quedar por encima. Más todavía, caminar en la fe, en la obediencia a Dios, también significa aceptar cierta oscuridad. El hecho de no disponer de todas las respuestas, como muchas veces desearíamos, pues a veces nos puede resultar frustrante, porque suele partir de una especie de necesidad psicológica de buscar seguridades, de pretender controlarlo todo. Yo quiero tener respuestas para todo, ¿no? Quiero tener respuestas para esto, para lo otro, pero es que no es así. En el fondo, pues, no tenemos respuestas para todo. Y también tenemos que caminar en esta vida, pues a la luz de la fe, pero al mismo tiempo en cierta oscuridad. Esa ilusión de pensar que me sentiré seguro, me sentiré tranquilo, me sentiré sereno cuando tenga respuesta para todo, ¿no? Pues es que es una tentación. Esto a veces les ocurre a personas que han tenido un disgusto grande, pues un disgusto, pues por ejemplo en la familia, en el matrimonio, que alguien les ha abandonado y no terminan de entender y de comprender, ¿no? cómo les han podido hacer ese daño. ¿Y a mí por qué me ha hecho esto mi marido? ¿Y por qué me ha hecho? Entonces, parece que están buscando una respuesta, ¿no? Y que hasta que no tenga una respuesta lógica no voy a parar, ¿no? Bueno, si hay muchas cosas que se nos escapan, si es que además el conocerlas o no conocerlas, si no te añade nada, si es que... Quiero decir que en esta actitud de humildad, de confianza y de obediencia a la verdad, también muchas veces estamos llamados a tener que renunciar a controlarlo todo. Que en el fondo también es reconocer nuestras limitaciones y que únicamente Dios es mi seguridad. Dios es mi seguridad. Hay otras muchas cosas que fallan, hay muchas cosas en las que no puedo sentirme seguro, pero sin embargo en lo que me siento seguro es en que Dios me acompaña, en que no me deja solo, en que Él me guía. Esta es la clave. Esta es la clave de cómo vivir esta oración, vivir siempre en presencia de Dios. No porque Dios me vaya a dar recetas para todo, no, pero sencillamente porque sé que estoy en buenas manos, y estando en buenas manos, bueno, pues sencillamente soy capaz de vivir en confianza y caminar en confianza. Por eso también es importante, y estamos concluyendo, ¿no?, de cómo hacer oración y cómo pedir la gracia de que esa oración no sea exteriorista, que lo impregne todo, que lo llene todo. Yo creo que es importante concluir diciendo que tenemos que intentar también tener un acompañamiento espiritual, una disponibilidad para abrir nuestro corazón, para dejarnos dirigir, porque nadie es autosuficiente. Decía San Juan de la Cruz que Dios ha querido que el gobierno y el trato del hombre sea también por otro hombre semejante a él. O sea, que también nosotros tengamos guías también que Dios ha puesto junto a nosotros. Y es esencial saber recurrir también a maestros que nos ayuden a rezar. Lo propio también de la dirección espiritual,
lo propio de la dirección espiritual no es únicamente que se me den consejos morales sobre dudas que uno tengo, etcétera. Lo propio de la dirección espiritual es que también se nos ayude a saber rezar, a saber rezar, a saber caminar. A veces solemos reducir el tema del acompañamiento espiritual, del director espiritual, bueno, pues a otro tipo de cuestiones que nosotros ya las calificamos más de pecados morales. ¿Cómo me pueden guiar en esto? Tengo un problema en lo otro, Bien, vamos a ver, pero también una dirección espiritual tiene que descender a que haya un acompañamiento en la oración. ¿Cómo es mi oración? Que alguien también, que manifestando y poniendo en voz alta, a veces también el verbalizar cuáles son mis dificultades para hacer oración. A ver, cuando yo comienzo a hacer oración, ¿cómo lo hago? ¿Qué metodología tengo? Solamente el hecho de verbalizar eso, de sacarlo fuera, es una gran luz para nuestra vida. Además que es una actitud de humildad, que yo me doy cuenta que no soy capaz por mí mismo de llegar a tener una oración profunda, y que necesito que alguien también contraste conmigo cómo es mi oración, y de confianza, confianza en los medios humanos, confianza en los medios eclesiales queridos por Dios, para que yo me enriquezca en mi oración. O sea que también concluyo diciendo que creo que es muy bueno que llevemos a la dirección espiritual un examen sobre cómo es mi oración. Que a veces parece como que el tema de la oración es un tema muy íntimo, tan íntimo que nunca lo he comentado con nadie. ¿Cómo rezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis dificultades en la oración? Pero bien, como habéis podido ver en este capítulo hemos querido dar un empujón fuerte a cuáles son las fuentes de la oración. Y hemos concluido en estos dos puntos, el que comentábamos ayer y hoy, 2659, 2660, hemos concluido diciendo que Dios está presente entre nosotros y que nada cotidiano es ajeno a Dios, y que en todos los acontecimientos, aun en los más rutinarios, aun en los más pedestres también que se dice, ¿no?, Dios está presente y nos está llamando a vivir en su presencia. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos dé esa gracia, nos dé la gracia de ver a Dios presente en todo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Del cristiano, y es la diferencia que hay de pelar patatas tal cual a pelar patatas con Dios, nada más. De acuerdo, nos ha escapado algo de su intervención, pero bien, yo creo que le hemos oído la conclusión y no ha estado mal, no ha estado mal. La diferencia... ¿No he preguntado? Sí, a ver, adelante. Algo que oí hace 40 años, sí, y lo oigo diariamente, es un testamento mío que doy, que es la santificación en el trabajo profesional,
las labores ordinarias del cristiano. Y es la diferencia que hay de pelar patatas por tal cual a pelar patatas con Dios, nada más. Muchísimas gracias. Bien, que es esa misma expresión de Santa Teresa, que ya refleja que ha tenido la experiencia de que Dios está presente entre los pucheros. Pues es verdad, ¿eh? Y yo creo que muchos de los oyentes saben perfectamente cómo hay momentos de intimidad que se nos escapan, ¿no? Como son esos momentos de los que estamos trabajando en la cocina, los que estamos conduciendo, en los que estamos en una vida cotidiana, que además voy a decir una cosa, que cuando nuestra mente no está en presencia de Dios y no hacemos con ilusión, con alegría lo que tenemos entre manos, generalmente, si os fijáis, si nos examinamos, aquellos lugares a los que se va nuestra imaginación, cuando no estamos en presencia de Dios, pues muchas veces se nos escapa la imaginación a la vanidad, a pensamientos vanidosos, a pensamientos tristes. Fijémonos a dónde suele ir nuestra mente cuando no está con Dios. Y nos daremos cuenta de cómo la presencia de Dios dignifica al hombre, le hace madurar, ¿no? O sea, que es así, la oración está elevando al hombre y está haciendo que él dé lo mejor de sí mismo. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Monseñor. Sí, le escuchamos, adelante. Usted es nuestro Padre espiritual, bueno. No nos deje nunca. Bueno. Yo quería decirle, he querido entender como la simplicidad de dejarse llevar un poco en la presencia de Dios y entonces dejar que Él sea Dios y vivir nuestro momento presente. Pero cuando uno está pasando, por ejemplo, yo estoy pasando un mobbing por mis ideas religiosas en la escuela pública, entonces, ¿qué hay que hacer? Yo a veces cuando se me acusa ya digo, Dios mío, tú eres mi defensor, pero otras veces digo, habrá que hacer algo para que las cosas sean más claras y tendré que intervenir de alguna manera. ¿Cómo lo ve usted, padre? Bueno, muy bien, de acuerdo. Primeramente, permítame una pequeña referencia a eso de que no nos deje nunca. Mire, ya no se preocupe usted, que el Señor ya se encargará de que ese momento llegue y no pasará nada. Y además suele ser muy importante que los medios que Dios pone en nuestro camino nos sirvamos de ellos sin apego, con desapego. O sea que tenemos que apreciar los medios de Dios, pero al mismo tiempo no apegarnos a ello. Eso es importante. Bueno, el caso que usted pone, vamos a ver, pues es delicado. Dice, yo veo que en mi entorno laboral, en la escuela pues pública, veo que me están ahí acosando pues por mi sensibilidad religiosa. ¿Cómo proceder? Bueno, sin más detalles, me cuesta un poco darle un consejo, ¿no? Pero yo me inclino por lo siguiente. Yo me inclino por recibir esas situaciones sin que nos centremos en ellas. Es decir, haciendo como si no las percibiésemos, haciendo como si uno fuese un poco ingenuo, y sigue adelante, sigue queriendo, sigue sonriendo, sigue haciendo lo que tiene que hacer con toda la ilusión, como si no me diese cuenta, ¿no?, que me están pisando el callo. Yo me inclino a eso. Me inclino a eso porque me parece que si perdemos la paz, si interrumpimos lo que estamos haciendo, si pedimos explicaciones, si empezamos a afrontarnos, pues posiblemente hemos conseguido que quienes estaban ejerciendo, ¿no?, pues ese acoso sientan una especie de fruición y de éxito porque nos han sacado de nuestro carril y nos han hecho perder la paz. No digo que no pueda haber situaciones pues ya más graves en las que uno tenga que ir al director del centro y poner una situación extrema en su conocimiento y pedir una explicación, incluso pedir una protección. Puede ocurrir, ¿no? Pero yo creo que nuestro espíritu cristiano nos tiene que llevar a sufrir los desprecios por el Señor como si no los estuviésemos sufriendo, o sea, olvidándonos eso de que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda, aplicándolo también, ¿no?, pues a ciertos desprecios o ridiculizaciones que recibimos por amor al Señor. Es lo que opino. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Buenos días, mire, padre, esto es un poco una confesión. Usted, si me tiene que cortar, me dice que basta y punto. Cuando usted ha comentado lo de la oración,
cuando volvemos atrás a nuestro pasado y no avanzamos, pues a mí me pasa una cosa, y yo me di cuenta de que mi pasado me arrastra. Yo, por ejemplo, he sido una mujer que, bueno, pues he sido liberal, en épocas he llevado DIU, he llevado, en fin, anticonceptivos, etcétera. Pero fíjese qué curioso, aunque yo estaba totalmente alejada de Dios, siempre me llegaban noticias, esto es abortivo, etcétera. Pero bueno, mi mente podía, ¿no? O sea, luchaba, decía que era un rollo de la iglesia, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es que, bueno, yo llevo convertida ya bastantes años y, sin embargo, aunque me he confesado y tal, noto que no consigo quitarme ese pasado, aunque esté totalmente arrepentida, aunque he llorado, aunque he podido pensar en los abortos que he podido hacer, que me aterrorizan, pensar el día que me ponga delante de Dios, qué juicio me hará, ¿no? Eso no consigo quitármelo. Entonces, yo sé que esto debe ser algo del demonio, no consigo avanzar en eso. Entonces, perdónenme que a lo mejor incluso puedo molestar a los oyentes. Un saludo, gracias. Bien, gracias a usted. No, mire, yo pienso que hay que ver dos cosas, ¿no? Es obvio que la historia de pecado de nuestra vida deja sus huellas, deja sus huellas. Todo aquello en lo que hemos sido infieles al Señor deja unas heridas que no es tan fácil sanarlas, ¿no? Ahora bien, yo creo que usted lo que tiene que hacer es mucho profundizar, que seguro que lo habrá hecho ya, pero bueno, centrarse de una manera muy grande en la misericordia de Dios. Y le aconsejaría que lea usted el libro de las Confesiones de San Agustín. El libro de las Confesiones de San Agustín, en el que usted va a ver cómo San Agustín es capaz de hacer una lectura de su vida desde los ojos de Dios, viendo la mano de Dios en todo momento de su vida, cuando metió la pata solemnemente, cuando se metía en sectas, cuando estaba totalmente alejado del Señor. Después, a posteriori, es capaz de hacer una lectura diciendo: en todo momento Dios me ha conducido hasta el momento presente, y hacer de sus pecados, de los pecados de su vida, una ocasión para alabar y glorificar la misericordia de Dios. Yo le doy ese consejo, que lea usted las Confesiones de San Agustín y que aprenda también a hacer una lectura de su vida diciendo: o sea, me voy a descentrar de mí misma, porque en el fondo, cuando a usted le duele tanto su pasado, no deja de ser un signo de un ensimismamiento, explico, de un estarse mirando al espejo. Y nuestro único espejo tiene que ser el corazón de Cristo. Nuestro único espejo tiene que ser la misericordia de Dios. Hasta que llegue un momento en que entendamos que los pecados pasados de su vida no son sino una ocasión de que usted ahora sea más agradecida al perdón de Dios. Hay que descentrarse de uno mismo y ver las cosas desde esa perspectiva de Dios. Eso creo que es el consejo que le doy. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, usted ha dicho que no hay que quedarse encima como el aceite. Sí. Pues bien, le voy a comentar un caso que me está pasando ahora. Está mi suegra enferma en cama y son 3 hijos y hay que ir cada día a cuidarlo una persona. Entonces, hay una señora que la cuida, pero vamos a ayudarle las nueras y la hija cada día una, porque la señora sola no puede. Bien, cuando va mi cuñada, muy bien. El día que voy yo, mi cuñada que vive arriba, la hija de mi suegra, está todo el rato averiguando. Tiene las ventanas abiertas, tiene la puerta abierta, oyendo lo que yo hablo y lo que yo digo. Claro, eso lo hemos notado porque la chica que está cuidándola, pues cuando se va, a la pobre la trae loca. Y es que ella conmigo no se lleva muy bien. Y yo siempre, como no quiero reñir, siempre me callo. Y entonces dice mi marido: si es que tú eres tonta, si es que tú tienes que hablar con ella y ponerle las cartas sobre la mesa. Y yo, como siempre me callo, y yo digo: el Señor lo crucificaron y puso la otra mejilla. Y yo digo, a ver si da la coincidencia que la veo, que tengo oportunidad de verla, y le digo: vamos a ver, ¿por qué no cortamos estas diferencias y procuramos llevarnos bien cuando tenemos que vernos muy a menudo? Pero claro, como no baja nunca, siempre está escondida, pero todo lo que hablamos lo oye. Mire, le doy mi parecer, ¿no? Que cuando se me hace una consulta así muy concreta, pues igual me faltan datos, ¿no? Pues para estar seguro de lo que digo. Pero mire, a mí me parece que
que es un poco insano, que es insano, pues ese contexto de que yo hablo, me está oyendo, la ventana está abierta, está diciendo, y luego le conversa. Vamos a ver, yo creo que uno tiene que salir de ese círculo vicioso. Pues si es así, pues cierro la ventana, pues entonces pues no voy. Si pienso que me está escuchando, cierro la ventana y luego no estoy pensando que me ha escuchado y que ha comentado lo que yo he dicho. Es decir, hay que salir de ese círculo vicioso. Hay un refrán que dice que dos no pelean si uno no quiere. Entonces, pues procediendo con discreción, intentando evitar las situaciones en las que puede ser motivo de conflicto, ya eso supone mucho, ya es una gran ayuda, ¿no? Yo le aconsejo eso, que dice, porque hacer un careo, decir, porque tú me has escuchado y luego le has comentado al otro lo que me escuchaste, es madre mía, o sea, es meterse en un fango que seguro que el otro también tiene 3 cosas del mismo estilo que decirte a ti, y es meterse en un terreno resbaladizo. Yo creo que hay que huir de esas situaciones insanas. Bueno, y sencillamente, pues vivo con discreción. Si me ha escuchado, pues cierro la ventana para que no me escuche y procuro hacer las cosas de una manera, pues yo diría, lo más olvidadas de nosotros mismos, ¿no? Olvidados de nosotros mismos, y centrándonos en el bien que hacemos. Adelante, damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola, Sí, buenos días. Buenos días, sí. Señor. Estoy en una situación muy difícil. Tengo un hermano en hospitalización domiciliaria, pues pendiente de lo que pueda pasar. Y ya llevamos 3 meses con mucho peligro quiero decir que estoy en una situación familiar difícil. También se ha muerto mi suegro a la vez. Y mi hijo soltero está con una divorciada que está casada por la iglesia. Estoy divorciada por lo civil. Entonces dice que no cree y que es budista. Tiene 2 hijos que van a los jesuitas con 2 años, y ayer vinieron a vernos, que no vienen casi nunca, y porque mi hijo tiene una actitud muy de rebote contra la iglesia, como si la iglesia tuviera culpa de su situación. Y ayer me dijo que se casaba por lo civil. Entonces yo me angustié más de lo que ya estoy, y me armé de valor y le dije que tenía fácil pedir la nulidad y hacerlo bien. Y entonces tuvimos una escena pues muy tensa, y le dijo a la chica que viera como a mí no me importaba su felicidad, que ponía mis creencias sobre todo. Quizá me tenía que haber callado, como me aconsejó un confesor hace muchos años, cuando estaba angustiada porque él había dejado de ir a misa. No sé si he hecho bien. Bien, de acuerdo, tenemos un poquito el tiempo justo, y aunque sea una palabrita le digo por la radio. Mire, yo creo, usted para empezar ahora mismo no se torture, no se torture, porque mire, si algo no lo ha hecho bien, ya tendrá también ocasiones y circunstancias de intentar hacerlo mejor, o de intentar rectificar si algo se hay que rectificar. Yo pienso que no es bueno que usted a su hijo le intente decir tienes que ir a conseguir una nulidad. No, porque igual quizás el matrimonio de esa, no de él, sino de ella, pues igual no fue nulo. Es que igual también ir a conseguir una nulidad de una manera artificial, pues no es santo ni es bueno, porque es posible que ese matrimonio fuese válido y verdadero. O sea, que tampoco se puede ir a utilizar una nulidad de una manera artificial, incluso forzada, para intentar dar un marco de dignidad a las cosas. Es obvio que su hijo, yo pienso que usted lo que tiene que hacer es que él sepa cuáles son sus convicciones, pero está en un momento en el que usted debe, pues lógicamente no tiene que medir y tener cuidado de forzar las cosas. O sea, ese rebote que él tiene, pues es el típico rebote de quien sabe también que si no vives como piensas, acabas pensando como vives, y entonces se justifica ideológicamente para que así él no se sienta en contradicción, irá diciendo que también en el fondo ya ha dejado de ser católico. Bien. O sea, ese tipo de heridas
pues que son muy, muy típicas en sus procesos, también por parte de los seres queridos, ¿no? Pues tienen que tener delicadeza en la forma en la de ser denunciadas. Por ejemplo, yo no hablaría con él delante de ella, como más o menos usted ha dado a entender, porque entonces él se siente humillado delante de la otra, a la otra le dice que las conversaciones que deba de tener es mejor que las tenga con él a solas, y también teniendo usted conciencia de que posiblemente su hijo tendrá que revivir la parábola del hijo pródigo hasta que caiga en cuenta de muchas cosas, y que el padre de la parábola del hijo pródigo tuvo la santa paciencia hasta que el hijo entendió que tenía que volver. Y fíjese cómo el padre no fue allí donde estaba su hijo y le agarró de la oreja y le dijo, vente de aquí, no, sino que tuvo la paciencia de que el otro cayese y se diese cuenta de que era su momento de volver. También es una lección, la paciencia que tuvo el padre de la parábola hasta que el hijo cayó en cuenta. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.